Hoy vamos a aprender los diferentes tipos de puntos. Y con ustedes les presento a él el punto. El punto siempre sirve para marcar el final de una frase o de una oración. Y siempre que lo encuentres, tómate un pequeño descanso en la lectura y luego continúas leyendo. Es muy importante que después de un punto siempre empieces escribiendo la primera letra con mayúscula. Eso es muy importante que lo recuerdes siempre. Pero hay diferentes tipos de puntos. El punto y seguido, el punto y aparte y el punto y final. El punto y seguido se utiliza para separar oraciones dentro de un mismo párrafo. Y como el nombre lo dice, punto y seguido, después de que terminé de escribir el punto, voy a continuar escribiendo en el mismo renglón, seguido, al lado. En los textos, cada vez que lo encontremos, y en el cole también, siempre lo vamos a pintar, lo vamos a marcar o lo vamos a encerrar, siempre de color rojo. O sea que el punto seguido siempre tengo que seguir escribiendo al lado, en el mismo renglón. Luego tenemos el punto y aparte. El punto y aparte se utiliza para separar dos párrafos diferentes dentro de un mismo texto. Siempre vamos a empezar a escribir en el renglón siguiente, por eso se llama punto y aparte, porque después de ese punto y aparte voy a seguir escribiendo abajo en el renglón que sigue. Y siempre tenemos que dejar un pequeño espacio en blanco antes de empezar a escribir la nueva palabra, que le vamos a llamar ese espacio en blanco sangría. Siempre a los puntos y aparte, tanto en el cole como en las actividades que yo les mande, lo vamos a pintar, lo vamos a marcar o lo vamos a encerrar de color verde. Y por último tenemos el punto final. El punto final se coloca al final de un texto y una vez que vemos ese punto, no hay nada escrito abajo, se termina el texto. Siempre lo vamos a pintar de color amarillo. Lo vamos a encerrar, a marcar en el cole y en las actividades que yo mande de color amarillo. Pero yo recién estuve hablando de dos palabras nuevas que no conocemos hasta ahora. Una es sangría y otra es párrafo. Y ahora yo les voy a explicar lo que significa y cómo usar cada una. La sangría es un pequeño espacio en blanco que se deja cada vez que vamos a empezar un párrafo o un texto. Y este espacio en blanco lo vamos a empezar a considerar del margen de la hoja en el que escribís. O sea que vamos a mirar desde el margen de la hoja, vamos a dejar un pequeño espacio y luego empezamos a escribir la primera oración. Para marcar en ese espacio en blanco le vamos a hacer un cuadradito naranja para indicar que ahí hay una sangría. El párrafo está formado por una oración o más de una oración, un conjunto de oraciones que indican un sentido, que tienen un sentido, que quieren decir algo, expresar algo. ¿Y cómo me voy a dar cuenta cuándo identificar en un texto un párrafo? Porque cada párrafo siempre va a comenzar con ese espacio en blanco que yo les dije recién, desde el margen hasta la primera palabra que encontremos en el texto y que nosotros lo vamos a marcar con un cuadradito naranja que se llama sangría y va a terminar con un punto y aparte. Es decir, que cuando yo encuentro un punto y la próxima oración se encuentre en el renglón siguiente, en el renglón de abajo, significa que ahí terminó el primer párrafo. Y miren cómo lo vamos a marcar. Yo ahí les estoy mostrando una hoja. Imagínense que hay un texto escrito. Bueno, las dos líneas, flechas rojas que se encuentran ahí, están señalando la sangría. Es decir, ven que no empiezo a escribir al lado del margen. Dejo un pequeño espacio en blanco, que ahí le podemos hacer un cuadradito naranja para identificar y recordar que ahí está la sangría. Y ahí, en ese espacio en blanco, empieza el primer párrafo, el párrafo 1.
Ven que los párrafos están remarcados con llaves, pero nosotros también las podemos marcar, que es más fácil, con corchetes grandes, remarcando todo el párrafo. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque empieza con el párrafo, con la sangría, que es el espacio en blanco, y termina con el punto y aparte, es decir, que la oración siguiente, el párrafo nuevo, va a empezar en el renglón de abajo. En este caso, este texto tiene 2 párrafos, ¿sí? Y los puntos, el punto y aparte está marcado de color naranja, el punto y seguido de color azul y el punto y final de color verde. Así es como nosotros vamos a marcar en los textos cuando yo les voy mandando unas actividades. Vamos a empezar a marcar de esta manera cada una de las partes de un texto. Vamos a marcar los párrafos con corchetes grandes, ¿sí? Las sangrías le vamos a hacer un cuadradito en ese espacio en blanco de color naranja y los diferentes puntos, como yo ya les expliqué, con los colores anteriores. Bueno, de a poquito vamos a ir aprendiendo con actividades que yo les voy a ir enviando y vamos a ir reforzando todos estos temas nuevos que estamos empezando a ver. Les mando un beso grande.